Fernando Castro, comisario de exposiciones, profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, y voy a hacer una declaración sobre cuál es el sentido de la práctica curatorial o del comisariado. Bueno, una de las cosas más curiosas de esta profesión es que se califica como comisariado y guarda ciertas analogías con la práctica policial. En algunos casos se confunde en España cuando se dice que es un comisario, uno piensa que es un comisario de policía. El origen de la palabra es un origen belga o que surge en la tierra de Flandes, en el tiempo en la dominación española en Flandes. En los textos notariales se ponía a cura de, al cuidado de. Un curador en aquella época de los tercios de Flandes, de la época de Carlos V, era alguien que ajustaba un texto notarial. En el fondo, desde entonces hasta ahora, la práctica curatorial sigue siendo lo mismo. Un curador, un comisario, un conservador de una exposición es alguien que hace un traje a medida, es alguien que se dedica a diseñar una exposición, a preparar un catálogo, a establecer un diálogo con una institución, a establecer un camino de ida y vuelta con respecto al estudio de un artista y en el fondo a tratar de que el cuerpo artístico, el cuerpo profesional de un artista quede bien vestido. Decían que los mejores sastres del mundo eran los napolitanos porque han conseguido crear la chaqueta cruzada y era una chaqueta que venía a ocultar la barriga de los hombres napolitanos alimentados de tanta pasta y tanta pizza. En el fondo un comisario tiene que conseguir que una obra compleja, irreductible, generada a partir de las obsesiones, se convierta en algo que tiene un proceso articulado y que finalmente aparece en un museo, en una galería, en una exposición, en un catálogo, una publicación, en una página web. Yo llevo dedicado a esta actividad de la práctica curatorial más de 2 décadas, 25 años, he hecho unas 350 exposiciones, aprendí haciéndolo, no soy o no pertenezco a esa generación que aprendió práctica curatorial en los centros como el Whitney Museum, el Bard College o el Goldsmith, sino que surgí de otro ámbito que es la filosofía y la teoría crítica de la sociedad y fui aproximándome al interés por el arte. Fue a raíz del contacto con el arte povera cuando comprobé en el año 1984 que había aspectos del arte que reflejaban la incapacidad de la filosofía para explicar el mundo o para explicar la totalidad de lo real, cuando empecé a trabajar en ese ámbito de confluencia de la literatura, la filosofía y el arte contemporáneo, y he tenido la ocasión de trabajar con muchos artistas. Y he aprendido más del arte de lo que nunca esperé, y al final he aprendido de un pensamiento que no tiene nada de primitivo, sino de muy elaborado. El arte es una forma cognoscitiva autónoma. No es tanto que un artista sea un artista conceptual, cuanto que hay siempre dentro de sí un proceso de obsesividad fundacional. Siempre he dicho que la materia del arte no es el acero cortén, el óleo, el vidrio, el granito o qué sé yo, lo fotográfico, lo fílmico, cuanto la obsesión, la búsqueda de sus pasiones primordiales, y ahí es donde he tratado de establecer el diálogo de su trabajo para que se convierta en algo legible en el campo expositivo. En medio de eso, el mundo curatorial me ha permitido viajar por muchos lugares del mundo, dialogar con muchos espacios, aprender a crear una dinámica específica de las obras con relación a los lugares donde se expone. En muchos momentos un comisario es un mediador político, cultural, arquitectónico, que consigue que algo que el artista tiene hecho con un grado de implicación absoluta en su estudio tenga una buena mise en scène, una buena puesta en escena, y eso ha sido mi labor, es decir, evitar que aquello se convierta en una acumulación desordenada de su propio trabajo. Hoy, después de la época heroica de la práctica curatorial, que yo asociaría a los años 70-80, había figuras como Harald Schemann, Achille Bonito Oliva, o gente más antigua como Walter Hobbs, en la que hay curadores debajo de las piedras, pegas una patada y aparecen 40 curadores. La labor esa más heroica de gente que venía de la filosofía, del periodismo, de la literatura, de la historia del arte, ha hecho que los curadores tengan una parte un poco burocrática y hasta snob, que lleve a que se guíen solamente por el imperativo de las tendencias o de las modas. Yo creo que siempre un buen comisario es un compañero de viaje,